Gaucho Garelic, investigador de historia, con la historia nacional acá en la radio, que le damos la bienvenida. Buenas tardes, Gaucho, te saluda Emilio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Emilio? Un saludo muy grande para vos, para la gente que hace la radio y para todos nuestros oyentes. Bueno, hoy es el último programa que vamos a hacer, vamos a cerrar el ciclo 2024, el último programa con tu participación. Después retomaremos el próximo año, post vacaciones, los vamos a dejar descansar con la historia, ¿no? Durante algunos meses de verano. Pero ¿cómo vamos a cerrar este último programa, Gaucho? Mira, hoy vamos a decir algunas cosas sobre Juan Bautista Alberdi. De todas maneras, antes de entrar a Alberdi, te quería decir que fue un año muy productivo desde mi punto de vista. Es un programa que circuló muchísimo por internet y con muchos comentarios y aportes de los oyentes. Claro. Lo cual, bueno, el último, ¿viste? Bueno, intercambiamos nosotros algo con respecto a eso de que fue el sordo obligado. Sí, tuvimos algunos coletazos, tanto vos como yo, y ofrecimientos de colaboración para ahondar la investigación. Una cosa muy buena, va, me sorprendió. Sí, debo decirte. Revela al mismo tiempo que la necesidad de dar una batalla en la comprensión profunda de la historia argentina para entender nuestro presente es una batalla necesaria, no es algo que uno haga por gusto académico, ¿viste? Claro. Lo encontrás en la historia en todo, hasta en los nombres de las calles, y cuando tuvieron que ceder y darle el nombre de una calle a alguien que jugó un rol patriótico, después se hacen los distraídos y no dicen quién fue. Exacto. Lo mismo pasa con los nombres de las escuelas. La dependencia cultural y el sometimiento ideológico que nos han creado aparece por todos lados, ¿viste? Ahí va. Es una verdadera batalla. ¿Qué podemos decir de Alberdi? O un momento de Alberdi, en todo caso. No vamos a decir todo sobre la biografía y la vida de Alberdi. No, todo es imposible. Mira, Alberdi es muy nombrado hasta ahora, incluso por el presidente. Ahora, el presidente lo ha tomado como un modelo. Claro, pero lo toman recortado, muy nombrado y muy poco estudiado. Después, con una idea congelada de la historia, la mayoría no entiende las mutaciones que ha tenido el pensamiento de Alberdi. No es el mismo el Alberdi que escribe bajo el gobierno de Rosas, que el Alberdi exilado en Chile que escribe las bases, ni el Alberdi de más de 50 años que está exilado en Francia y escribe las obras que se conocen como escritos póstumos. Recién en el gobierno de Roca se publicaron los 8 tomos de las obras completas de Alberdi. Juan Bautista Alberdi. Exacto. Ahora, eso excluía los escritos póstumos. ¿A qué se le llama póstumos? A lo que fue publicado después de su muerte, o se encontró después de su muerte y fue publicado. Esos son 16 tomos. Tené en cuenta que por la época, que no existía ni internet, ni mail, ni telegrama, ni etcétera, muchas de las elaboraciones científicas y análisis profundos están contenidas en cartas. Por lo tanto, en los póstumos hay una gran cantidad de cartas que Alberdi escribió estando exilado. Es una figura realmente, yo prácticamente no conozco ninguno que haya estudiado las obras completas de Alberdi en más de 16 tomos. Escribió mucho, prolífico, Alberdi.
muy prolífico. Escribió mucho, con mucha profundidad, y la subestimación que tuvieron por su pensamiento llega hasta nuestros días, ¿viste? La Universidad de Quilmes hará más o menos 20 años ya, con dos intelectuales dignos de respeto, Oscar Terán y Carlos Altamirano, dirigían las publicaciones de la Universidad de Quilmes y editaron lo que se conoce como los póstumos, como edición de la Universidad de Quilmes. Hicieron un gran aporte al conocimiento del pensamiento político de Juan Bautista Alberdi, por ende del conocimiento de la sociedad argentina, ¿no es cierto? Claro. Los póstumos son distintos a las bases, porque comprenden todos sus escritos de crítica a Mitre y de crítica a la guerra contra el Paraguay, y al mismo tiempo un análisis asombroso de la influencia del Imperio de Brasil y por ende de los ingleses en la deformación de las democracias de América. Yo te diría que ese libro sobre la influencia del Imperio de Brasil en las democracias de América, de Alberdi, es un antecedente muy, muy fuerte de lo que casi 100 años después empezó a estudiar Scalabrini Ortiz en política británica del Río de la Plata. Bueno, cuando digo esto sé que me estoy metiendo en una polémica. Claro. Pero realmente hubo cosas de la desmembración de los territorios, de la creación de rivalidades internas y externas entre nuestros países de América, que pilotearon los ingleses y que Alberdi lo empieza a ver en la década de 1860, 1870. Una época temprano ya estaba descubriendo el rol de los ingleses acá en la Argentina y en América, vamos a decir. La veía venir en un momento en que el imperialismo todavía no estaba clarificado, sino que eran potencias coloniales que al no poder anexarnos como colonia influenciaban en la política y obstruían, dividían y nos hacían pelear. De paso está, en los clásicos argentinos hay un jurista cordobés, Orgaz, que fue ministro de la Corte también en el gobierno de Frondizi, que escribió un artículo, un libro teórico sobre Alberdi muy, muy interesante. Otro es Alfredo Palacios, y otro que te quiero consultar porque me llamó mucho la atención, un caudillo oriental, Herrera. Herrera, caudillo blanco, y sí. Que son nacionalistas, Nacionalistas, ¿no? Sí. Herrera fue uno de los defensores así acérrimos de principio, con muy buena relación con Paraguay bueno, vos sabés que uno de los primeros libros más lúcidos que descubre estas cosas de Alberdi es de Herrera. Yo con desconocimiento de la política oriental sabía que era un nacionalista, pero no sabía que se había reivindicado Artigas, ¿viste? Sí. Un hombre del Partido Nacional, uno de los partidos históricos del Uruguay, ¿viste? Contrapuesto al Partido Colorado, ¿no? Bueno, etcétera. Claro, más bien que vinculado va mutando, a sectores... en algún momento por ahí fue positivo, claro. Y hoy andás a ver qué he hecho, sí, no conozco. No, pero un nacionalista, vinculado a sectores más bien agrarios del campo, ¿viste? Claro, bueno, ese tiene junto con Alfredo Palacios y Orgaz y un historiador argentino, Meyer,
los primeros tres enfoques más o menos serios de Alberti. Porque, ¿qué hizo las clases dominantes? En primer lugar, ocultaron que estuvo 45 años exilado. O sea, Claro. acá regía la Constitución que él había inspirado, pero él no podía vivir en Argentina, estaba exilado en Francia. Claro. Después mejor dicho, antes se tuvo que exilar en el gobierno de Rosas. En el Uruguay no aguantó a los unitarios liberales y se fue para Chile. Sarmiento lo provoca y dice, como había sitio a Montevideo, se asustó y se fue a vivir a Chile, pero la realidad es que tenía diferencias políticas con los unitarios. Con los emigrados en Montevideo. En Montevideo, sí. Primera cosa, ocultan que estuvo 45 años exilado. Y después se exiló también gobernando Urquiza. Él le había escrito las bases de la Constitución y se tuvo que rajar del país, ¿viste? No podía vivir acá. Segundo, la historia oficial lo reducen a las bases, a el libro que, digamos, fundamentó la Constitución del 53. Y dicen, hay tres pilares: las bases de Alberti, el Facundo de Sarmiento y el dogma socialista de Echeverría. Bueno, esto es congelar la historia, porque hay un Alberti anterior y un Alberti posterior a las bases. Después hay un Facundo que tiene un análisis bastante aproximado de un intento de análisis de quiénes somos los argentinos, y el dogma socialista lo han transformado por el título en una especie de socialismo utópico. Ajá. En realidad lo que quiere decir Echeverría con el dogma socialista es una sociedad integrada, social, muy distinta a la sociedad atomizada que nos habían dejado el feudalismo. Bien, pusieron por igual esos tres libros, congelaron la historia y recortaron la evolución posterior del Alberti. Por ejemplo, recortaron y ocultaron que Sarmiento y Alberti polemizaron públicamente en Chile con las cartas quillotanas y la 101, 2 libros, donde en realidad es una polémica sobre cómo organizar el país, pero al mismo tiempo ocultan que Alberti estuvo en un bando en la guerra civil posterior a la batalla de Caseros. Se desata una guerra civil entre Buenos Aires, con Sarmiento y Mitre a la cabeza, y todo el interior con Urquiza a la cabeza, y ahí esos años Alberti juega con la Confederación Argentina y Sarmiento y Mitre juegan con la provincia de Buenos Aires. Ajá. Ocultan que en esa guerra civil estuvieron en bandos distintos. Después Echeverría se murió, pero de Echeverría ocultan un trabajo que hace a los 10 años del dogma, que lo escribe en Montevideo. En realidad él vivía en Colonia, pero lo que es hoy el Uruguay, que se llama Mirada Retrospectiva, donde Echeverría dice, bueno, no hemos comprendido realmente lo que es en nuestro país. Hace un balance, le llama Mirada Retrospectiva, pero es un balance autocrítico y polémico con los unitarios exilados en Montevideo. Claro. Es cierto que todos esos querían construir Europa en América. O sea que la idea del progreso estaba en todos y no le tuvieron dificultades. Pero no fue una línea recta. Ahora después
cuando Alberdi se pelea con Urquiza, lo acusa de traidor después de Pavón, es evidente que la polémica era sobre digamos, resistir el genocidio del pueblo paraguayo. Y en ese aspecto Alberdi pasa a ser uno de los derrotados. Bueno, solamente se puede abordar el pensamiento de Alberdi si vemos también el Alberdi del exilio, el Alberdi de los que llamamos póstumos, el Alberdi que critica los crímenes de Cuyo, que critica la guerra contra el Paraguay, que critica el genocidio de los pueblos originarios, que critica el aplastamiento de los pueblos del interior. Claro. Fíjate vos que contra la guerra del Paraguay escribe un libro que se llama El crimen de la guerra. Y tomaron el título y lo transformaron en un Alberdi pacifista. Claro. Alberdi no era pacifista. No, cuando habla de la guerra, si se refiere a un caso concreto, un caso histórico, a una guerra determinada que se oponía, ¿no? Es decir, no podés generalizar. Vos decís que Alberdi entonces no se puede pensar o leer solo con las bases, y que es lo que se toma cuando hablan de Alberdi, si conoces algo, incluso los más profanos, pensamos en las bases, ¿no? Esa es la esencia de lo que quiero decir. No se puede reducir a Alberdi a el Alberdi de las bases. Claro. Hay un Alberdi posterior que tiene una actitud política visible, que es estar en contra de la invasión al Paraguay, de la destrucción del Paraguay, y que se pelea con todos y que tiene que vivir exilado. Claro. Eso está, desde el punto de vista bibliográfico, en los libros póstumos. Bueno, ¿no es este recorte que hacen las clases dominantes, o en particular Milei hoy cuando habla de Alberdi, que se refiere generalmente a las bases, al constitucionalismo? Más vale, o sea, cuando para polemizar con Milei habría que decirle, bueno, discúlpeme, ¿cuál Alberdi? Claro. El Alberdi que dice que la aduana y el puerto de Buenos Aires oprimen a todo el interior. Ese es un Alberdi posterior. Claro. El Alberdi que dice que la guerra es un crimen porque están masacrando al pueblo paraguayo. El Alberdi que se opone al golpe de Estado que el mitrismo dio en el Uruguay destituyendo al presidente Berro. ¿Cuál Alberdi, Milei? Ahí va. Entonces ahí hablamos. Discutir. Bueno, Gaucho, creo que con esto podemos considerar que hemos hecho un buen ciclo. Este año, el 2024, cerramos con esto que vos decís, esta semblanza de Alberdi, cómo debemos leer a Alberdi o buscarlo, no repetir algunas cosas que se repiten desde el lugar común. Así que te deseo feliz Navidad, feliz Año Nuevo, que disfruten la fiesta y de las vacaciones también, y estaremos siguiendo en el 2025. Bueno, un abrazo muy muy grande para vos y para todos los oyentes. Y seguiremos luchando por que el 2025 sea mejor para el pueblo, para la patria, para los humildes, desposeídos. Espero. Y podamos sacarnos de encima alguna lacra que tenemos. O por lo menos seguiremos remando y aportando lo que podemos. Por lo menos frenar y parar todas estas políticas dañinas que se están haciendo y mirar hacia otro horizonte. Gaucho, un abrazo entonces. Un abrazo para vos y para todos los oyentes. Bueno, Mario Gaucho Garelic pasó por Mediodías con la Raquel, la última intervención en el año de este ciclo 2024 de la historia que hace el compañero.